Fascitis o patologías derivadas de lesiones de la fascia plantar. La fascia es una estructura en forma de hamaca que va a ir desde la zona del talón pasando por todo ese pie hasta la unión en los metas de los dedos, justo en esa parte anterior. Va a soportar parte del peso y va a ayudar mucho a esa estabilidad del arco plantar. Cuando tenemos un pie cabo, va a sufrir mucha presión sobre pequeños puntos, sobre todo en la zona del talón, y sobre todo va a estar más puesta en tensión cuando tenemos un pie plano en el que el pie se estira y provoca muchísima tensión sobre esa fascia plantar. Así que la forma en la que sea nuestro pie va a ser importante para poder facilitar y tener problemas en este tejido. Cuando se lesiona cuando tenemos algún tipo de tensión continua mantenida, o también pueden ser cuando hay un impacto o un golpe. Pequeñas inflamaciones repetitivas al mismo tiempo pueden provocar aparición de espolón, que es una zona de calcificación en ese tejido fascial o en esa zona muscular justo que está debajo entre la zona ósea y la zona de la fascia. ¿Qué es lo que ocurre? Se provoca un pico de ese espolón. Ese pico no duele. Lo que provoca dolor es aquello que pinza el pico contra el suelo, y ahí tenemos la grasa plantar y la fascia, y esto sí que va a provocar dolor. Hay diferentes fases de evolución de la fascia. En la fase aguda vamos a tener mucho dolor en los primeros pasos, dolor incluso continuo en esa zona del talón, pero que poco a poco va a ir mejorando y va a ir disminuyendo ese dolor, ni tan agudo, ni tantos pasos, ni tan continuo. Entonces empezaremos en la segunda fase, una fase subaguda, en la que ya vamos a tener que trabajar la fuerza y la tensión para conseguir llegar a la fase de cicatrización y conseguir un buen tejido, y que la fascia deje de estar engrosada y desorganizada y vuelva otra vez a disminuir, a conseguir su grosor normal y a conseguir esas fibras de colágeno de forma paralela para evitar recaídas. Los síntomas principales, los hemos dicho, van a ser ese dolor, sobre todo en frío, los primeros pasos. Un dolor punzante, potente, importante, que va también a aumentar cuando ya llevemos un tiempo caminando. Esto va a ir mejorando y va a ir progresando hasta un pequeño problemita solo en la zona del talón. Trabajar la fasciopatía o las fascitis es un trabajo de dolor bastante agudo, pero es importante, sobre todo en esa fase regenerativa, ahí con la diatermia, con la electrolisis, con las ondas de choque, trabajar además generando una carga guiada de fuerza, ¿no? Unas fuerzas progresivas para que estos tejidos se vayan reorganizando y se vaya creando el colágeno de las fibras paralelas y disminuyendo poco a poco ese grosor de la fascia. Si la fascia no tiene rotura, la verdad es una cosa que va a resolverse de una manera más o menos sencilla, con dolor, pero se va a resolver sencilla entre 3 y 6 meses. Y si la fascia además tiene rotura, hay un engrosamiento muy grande, ojito, porque esta lesión va para largo y va a ser muy importante trabajarla para que la cicatrización se resuelva de forma eficiente. ¿Por qué es tan lento? Es tan lento porque la dibujamos más o menos blanca, tiene muy poca vascularización y al mismo tiempo además tiene justo aquí un nervio que pasa justo por debajo y va a ir hacia la zona de plantar, que además cuando todos estos tejidos se engrosan se pueden comprimir y va a provocar mucho dolor, un dolor muy punzante, muy quemazón y es bastante desagradable. No hay más que decir, el pie además tiene mucho sistema propioceptivo, mucho sistema nervioso, y por eso la hora del tratamiento va a ser bastante sensible. Así que si tienes una fascitis, estamos encantados de valorar con el ecógrafo en qué fase estás para poder trabajar de la manera más específica posible y valorar cuáles son, si solo fascitis o si además también tiene algún tipo de rotura, cuánta cantidad de engrosamiento o desorganización hay y si además hay otras causas asociadas como el espolón. Toda esta patología habitualmente es la consecuencia, puede ser de un impacto directo, pero también de pequeños problemas que favorecen que aparezcan estas lesiones, como falta de fuerza, debilidad o falta de estabilidad en el tobillo y en el pie, y al mismo tiempo también va a depender si nuestro pie es neutro, cabo o plano. Va a favorecer un tipo de problema u otro. Así que muy importante analizar
todos esos detalles para poder trabajar la fascitis, que es algo que nos va a provocar una limitación en el movimiento al caminar y tenemos que conseguir resolver para volver a ayudarte a recuperar tu vida normal. Así que si tienes cualquier tipo de problema o síntoma que veas que es parecido a lo que te acabo de explicar o puedes pensar que tienes una fascitis, encantados de valorarte para poder ver si realmente lo es o no, cuáles son las causas y además ponerte tratamiento acorde a la fase o la evolución en la que te encuentres. Un saludo muy grande, espero que te sirva este vídeo.